En la primera parte de esta historia analizamos el proceso de la masonería desde sus inicios hasta convertirse en una de las fraternidades más influyentes de Europa. En esta segunda parte analizaremos qué es la masonería actualmente, así como las controversias que ha protagonizado con instituciones políticas y religiosas como la Iglesia Católica. Las ideas masónicas del libre pensamiento, alejadas de dogmas y la defensa de la libertad de todas las creencias chocaba directamente con los valores tradicionales y centralistas de la Iglesia. En 1738, el Papa Clemente XII publicó la bula Eminetis Apostolatus, condenando oficialmente a la masonería. Las razones eran varias. Por un lado, las logias reunían personas de distintas religiones en un plano simbólico de igualdad, algo emblemático para una iglesia que defendía una autoridad doctrinal exclusiva. Por otro lado, existían preocupaciones políticas. Las logias eran espacios privados donde circulaban ideas ilustradas, republicanas y liberales, y esto contrarrestaba en una Europa dominada por monarquías y estructuras religiosas tradicionales. Con el tiempo, esta tensión generó rumores cada vez más extremos, y eventualmente aparecieron acusaciones de ocultismo, satanismo y conspiraciones mundiales, principalmente alimentadas por un personaje llamado Leo Taxil. En el siglo XIX, el escritor francés Leo Taxil comenzó a publicar libros donde afirmaba que la masonería adoraba a Lucifer y realizaba rituales demoníacos secretos. Sus relatos incluían ceremonias oscuras, pactos satánicos y todo tipo de elementos completamente extravagantes. Y lo más sorprendente, mucha gente los creyó. De hecho, varios sectores religiosos utilizaron sus textos como prueba definitiva contra la masonería. Sin embargo, en 1897, Leo Taxil organizó una conferencia pública y confesó que todo había sido un invento. Había construido deliberadamente un fraude enorme para burlarse de quienes aceptaban esas ideas sin cuestionarlas. Pero aún así, más de 100 años después, muchas de esas acusaciones siguen circulando en internet, en videos con música tenebrosa y miniaturas llenas de ojos brillantes y demonios. En la actualidad, la masonería ya no está en peligro, ni sus miembros son perseguidos, por lo que ha pasado de ser secreta a ser en muchos casos simplemente discreta. Aún así, siguen existiendo prejuicios infundados. Muchas personas se preguntan, si no hacen nada malo, ¿por qué no lo hacen en público? Y la respuesta en general es doble. Primero, por tradición. Conservan el estilo de los antiguos masones, manteniendo la discreción hacia lo interno del grupo. Y segundo, para proteger la integridad de la organización, evitando que se distorsione su propósito al abrirse sin filtro a personas que no estén realmente alineadas con sus propósitos. Es por esto que la masonería ha logrado subsistir tanto tiempo, por mantener ciertos estándares en la selección de sus miembros. Sin embargo, en teoría, cualquier hombre libre y de buenos principios podría ser aceptado. Y ahora bien, probablemente la pregunta favorita de Internet: ¿realmente controlan el mundo? La respuesta corta es no. No existe evidencia histórica seria que demuestre una conspiración masónica mundial centralizada. Sí hubo masones poderosos, presidentes, científicos, militares, empresarios y revolucionarios, pero eso no significa automáticamente que todos ellos formaran parte de un mismo plan secreto global. Las teorías conspirativas suelen funcionar porque simplifican la historia, convierten procesos complejos en una sola narrativa fácil de entender. Alguien lo controla todo. Y el cerebro humano tiende a preferir esas historias simples, aunque la realidad casi siempre es mucho más desordenada. La masonería, lejos de ser una sociedad que busque someter, controlar y manipular a la humanidad, esta siempre ha tratado de ver en beneficio de la misma, promoviendo la educación, la beneficencia, el apoyo comunitario a través de organizaciones masónicas como los Shriners, pero lo más importante es que ha impulsado discusiones filosóficas y científicas y valores asociados con la ilustración y el pensamiento racional moderno entre sus miembros para que estos tengan herramientas que los lleven a ser agentes de cambio en sus comunidades y de esta forma exista un beneficio para la humanidad. Esto no significa que haya sido perfecta. Como cualquier institución humana, ha tenido contradicciones, luchas internas y personajes cuestionables que la han utilizado para fines personales. Ahora, la gran pregunta: ¿qué es ser masón hoy en día?
Actualmente para muchos miembros, la masonería funciona como una fraternidad iniciática enfocada en filosofía, simbolismo y desarrollo personal. No existe una figura única de poder global dentro de la masonería. No hay un presidente mundial, ni un sacerdote supremo. Los cargos son electivos y temporales. No existe una deidad a la que brinden adoración, sino que todas las creencias son bienvenidas. La estructura básica más conocida consta de 3 grados simbólicos: aprendiz, compañero y maestro. Entre ellos, todos los miembros tienen voz e igualdad dentro del sistema. Posteriormente, quienes lo deseen pueden continuar su formación en otros cuerpos masónicos, como el rito de York o los grados filosóficos, donde pueden llegar a obtener el grado 33, considerado el máximo del rito escocés antiguo y aceptado. Pero más allá de grados y títulos, muchos masones describen su experiencia como un proceso constante de disciplina interior y reflexión simbólica, porque al final, la idea central sigue siendo la misma que desde hace siglos: trabajar sobre la piedra bruta, es decir, trabajar sobre uno mismo para ser un mejor ciudadano, un mejor padre y un mejor hermano. Cabe mencionar que aunque el rito escocés antiguo y aceptado y el rito de York son los más conocidos, también existen otros ritos con tintes más nacionales, como el rito mexicano, donde han participado figuras históricas como Benito Juárez. Y es también importante aclarar que en tiempos modernos han surgido grupos que no son logias masónicas oficiales, sino organizaciones inspiradas en la masonería, que en algunos casos han derivado en sectas o estructuras basadas exclusivamente en líderes específicos. Por eso, no todo lo que se presenta como masónico realmente lo es. Por último, en relación con la participación de las mujeres en logias masónicas, podemos decir que la masonería tradicional inglesa, producto de su contexto histórico, estableció durante siglos que las logias regulares debían estar integradas únicamente por hombres. Sin embargo, en Francia, durante el siglo XIX, surgieron logias mixtas y posteriormente logias femeninas. Una de las más importantes fue Le Detroit Humain, fundada en 1893 por María de Raismes y George Martin, considerada una de las primeras organizaciones masónicas mixtas internacionales. Y aquí es importante entender algo clave: no existe un gobierno masónico mundial. Aunque algunos afirman que la Gran Logia de Inglaterra es la matriz de la masonería, en realidad funciona como una red internacional de logias autónomas que pueden reconocerse entre sí o no, dependiendo de sus propias reglas y acuerdos. A manera de conclusión, la masonería ha sido perseguida por dictaduras, condenada por instituciones religiosas, idealizada por algunos y demonizada por otros. Ha inspirado novelas, películas y teorías conspirativas durante generaciones, y aún así sigue existiendo. Imperios cayeron, monarquías desaparecieron, guerras y revoluciones transformaron el mundo, pero las logias se adaptaron a cada época y lograron permanecer. Porque lo que vimos a lo largo de su evolución no es una organización central que controle la historia, sino una red de logias que nace en la Europa medieval como gremios de constructores y que con el tiempo se transforma en una fraternidad filosófica influida por los cambios del Renacimiento, la Ilustración y los procesos políticos modernos. La masonería no dirige esos procesos históricos, pero sí participa en ellos a través de individuos que forman parte de sus logias y que también eran actores de su tiempo, políticos, científicos, militares e intelectuales. Por eso su influencia no se entiende como una conspiración global, sino como una coincidencia histórica entre una fraternidad simbólica y los grandes movimientos de la modernidad. Al final, detrás de los ritos y de los símbolos, lo que permanece es una idea bastante humana: la búsqueda de conocimiento, pertenencia y mejora personal, usando el simbolismo como herramienta de enseñanza. Y quizá esa sea la razón de su permanencia. No es porque controle la historia, sino porque se adapta a ella. Pero eso es otra historia. Si te ha gustado este video, mucho te agradecería suscribirte, compartirlo o simplemente regalarme un like. Sugiéreme en la caja de comentarios algún tema sobre el que te gustaría saber y trataré de abordarlo en una próxima entrega. Esto es El Faro de Enki.